Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompañan la licenciada Helen Mack, presidenta de la Fundación Mirna Mack, activista en temas de derechos humanos, y el licenciado Luis Fernández Molina. Él es abogado y notario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y profesor de Derecho Laboral de la Universidad Francisco Marroquín desde hace 40 años. Bueno. Licenciada Mack, bienvenidos a Razón de Estado. No es ningún secreto que Guatemala a través del tiempo se ha ido convirtiendo en un Estado capturado, un Estado construido por la corrupción y para la corrupción. Y por supuesto, pues producimos cantidades industriales de impunidad. En este momento vivimos un capítulo dramático, importante para la vida y para el futuro de Guatemala, y tiene que ver con la elección de las nuevas Cortes de Justicia. A diferencia de 2014, que fue la última vez que pasamos por este proceso, que por supuesto hubo incentivos criminales, intereses económicos para cooptar las Cortes, en este nuevo proceso para elección de Cortes hay un incentivo mucho más perverso, mucho más peligroso para el país, porque tiene que ver con buscar impunidad y por deshacer los pocos avances que se lograron en el combatir la impunidad y en llevar a todos los corruptos y a los criminales a la cárcel, que es donde corresponde que estén. Decía Mac, ¿por qué es tan peligroso este momento para Guatemala? ¿Por qué el Congreso anoche, por ejemplo, en esas carreras maratónicas de marchas forzadas que hacen, están con el intento de eliminar el proceso de evaluación de jueces, no solo para lograr que llegue cualquiera, sino que además para que puedan reiniciar el proceso de las comisiones de postulación de inmediato y, digamos, evitar la orden que dio la Corte Constitucional para que realmente se revise y se hagan las cosas correctas como se habían acordado? ¿Cuáles son las diferencias entre el 14 y este momento? ¿Y por qué estamos viendo tanto interés de grupos que la óptica que dan es de ser corruptos para que hagamos un proceso de escogencia en las Cortes tan atropellado y tan de mal aspecto? Bueno, como tú bien lo definiste, ¿verdad? En el 2014 los argumentos que interpusimos eran exactamente los mismos, que tenía que ver con carrera judicial. Y ahí lo que se expone es que si hay una carrera, estos son los principios de carrera que deben de arreglarse. Después vino y entró, dijéramos, la ley de carrera judicial, en donde ya se creaba el consejo y sobre todo el tema de la evaluación, porque eso era darle prioridad a los jueces de carrera. Habían ciertas discusiones todavía ahí de cómo se iba a hacer la evaluación, pero esta versión de 2014 con el 2019 es que ya es una versión reloaded, ¿verdad? Entonces los avances que habíamos logrado los quieren retrotraer 30 años o más, pero sobre todo también estamos quedando en ridículo, diría yo, internacionalmente, porque hay ciertos principios internacionales en donde Guatemala está obligado que debe de cumplir con ciertos estándares internacionales, como es el tema de la carrera y la independencia judicial. Y ahí es en donde estos que están, o esta comisión que quedó ayer, que es Corruptos Investigando Corruptos, lo que quieren es salvar a los corruptos. Entonces, por eso es reloaded, ¿verdad? Licenciado Fernández, usted, además de ser un jurista de prestigio, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y fue de los que dejó un buen legado. El tipo de cultura que tenemos que construir en Guatemala. Siendo profesor de una universidad como la Francisco Marroquín, que además promueve y defiende una ideología liberal, de la cual yo participo y creo fervientemente, ¿cómo ve usted ese conflicto entre que vemos grupos sobre todo conservadores, casi estando de acuerdo con grupos como la gente del Congreso que quiere de forma atropellada elegir cortes, y lo que dicen es que los otros, los que quieren que se haga de forma distinta o por el próximo Congreso, lo que quieren son cortes cargadas de ideología, de izquierda por supuesto? Entonces aquí realmente tenemos que aprender a diferenciar. Esto es un conflicto ideológico y por eso estamos peleando quiénes van a las cortes, o aquí hay un tema de corrupción e impunidad y cuáles son los grupos que quieren acabar con la impunidad y llevar mejores magistrados a las cortes, y quiénes son los grupos que lo que quieren es no solo que siga la corrupción, sino que la impunidad siga siendo el imperio en este país. Quiero complementar un poco lo que dijo la doctora Mack en el sentido siguiente: no es tanto que quieran debilitar la justicia, que sí lo están haciendo, sino quieren cooptar la justicia, quieren colocar peones y alfiles en los diferentes tribunales. No importa si califican o no, si pasan las evaluaciones o no, lo que quieren es colocar esa gente. El escenario también cambia por la no presencia de CICIG, que hace 5 años sí era una sombra que de alguna forma interfería en ese contexto. Ahora, es clara la intención de este Congreso liquidar y
nombrar ellos los magistrados de Suprema, Corte y Sala. Cuando usted dice es clara la intención, ¿con qué objetivos? Básicamente, como dije al principio, colocar gente, tener cierto control o todo el control de las cortes. Para buscar impunidad. Para buscar acomodo a sus intereses, puede ser intereses de algunos negocios o puede ser intereses de algunas cosas que hayan hecho en persecuciones penales que les estén llevando. Y en cuanto a la segunda parte, yo como profesor de Derecho, realmente es decepcionante lo que uno le está transmitiendo a los alumnos y lo que ellos deben absorber frente a una realidad que todos los días ven. Uno en la clase le dice el derecho ideal y los grandes autores, que hay muchos en la jurisprudencia, y a la hora de eso en la mañana y a la hora de ver las noticias en la tarde y noche, es grave eso. ¿Cómo hacemos para rescatar este proceso? Y la pregunta tal vez ¿es rescatable este proceso? Porque sin duda alguna los abogados que quisiéramos que estuvieran participando en las comisiones de postulación como candidatos para ser los magistrados de las máximas cortes de justicia, pues a estas alturas no solo tienen poco interés, sino que es un proceso que ya está de alguna forma manipulado y ordenado, que a pesar de la gente buena, honesta que hay en las comisiones de postulación, que la hay grupos allá adentro también que están empujando esto a lo de siempre, ¿no? Al que tengamos cortes pues entre grises y oscuras. Yo creo que lo que ha sucedido es una falta de respeto. Yo no creo que ahorita estamos en la legalidad formalmente, pero la verdad es que ya es una dictadura de corrupción, ¿verdad? El hecho mismo de que no se respeten, independientemente si uno estaba de acuerdo o no con una resolución, uno la respetaba. Hoy eso ya no se respeta y todo empezó con un presidente. Entonces ahora ni el Congreso ni el Ejecutivo, nadie quiere hacer caso de las resoluciones que resuelven pues, los órganos jurisdiccionales. Entonces por ahí empieza en que ya se convierte en una dictadura. Entonces salidas hay si hubiese respeto, pero no lo hay porque sus intereses de corrupción e impunidad son superiores a un Estado de Derecho. Licenciado Fernández, ¿qué puede hacer la ciudadanía en un momento como este, donde está viendo a su justicia, a la posibilidad de un Estado de Derecho que de una vez por todas nos dé las certezas que necesitamos como nación para poder desarrollarnos? Aquí el objetivo no es más que ese, cómo somos más efectivos desarrollando nuestro país. Pero hay estos grupos criminales, corruptos, que simplemente no quieren soltar el sistema. ¿Es rescatable y cómo se hace? Bueno, la ciudadanía realmente en muchos sentidos es decepcionante. O sea, la actividad cívica, el reclamo popular casi no cuenta en Guatemala. Y como gran cosa señalamos las manifestaciones del 2015. Realmente no es mucho. La ciudadanía debe estar sobre todo informada y debe estar consciente de que si tiene salarios bajos, de que si no hay trabajo, de que si el tráfico, que si las carreteras, todo regresa al mismo punto, que es la administración de justicia y el control de cada uno de los funcionarios en ese sentido. La ciudadanía debe estar consciente. Parece que no le importara hasta que va a llegar a un punto de implosión. Y eso espero que no, pero por ahí vamos. Y solo quiero hacer una acotación, que uno de los mayores daños que hace este sistema corrupto, colapsado, es que los buenos juristas, que los hay y muchos, prefieren abstenerse, no van a presentar papeles. ¿Para qué? Saben que ni siquiera van a tener un diploma de gracias por participar. Es lamentable. Por eso es que hay que preguntarse por dónde empezamos. ¿Será el desafío el que empujemos las reformas que siguen pendientes al sistema de justicia y que a través de esas reformas y después de ellas logremos motivar a los mejores juristas del país para que sean quienes se convierten en los magistrados de nuestras cortes? El paquete que está haciendo este Pacto de Corruptos 2 es precisamente derogar, esa es parte del paquete, todas las reformas que se hicieron, porque los amenaza en su corrupción y en su impunidad. Por ejemplo, no les gusta la figura del colaborador eficaz, que en todas partes del mundo existe la figura del colaborador eficaz, pero como a eso le tienen miedo, entonces a eso hay que quitarle. Igualmente sucede con los tribunales de alto riesgo, ¿verdad? Como eso es una amenaza porque han sido jueces pues, muy firmes, a ese también hay que eliminarlo. Entonces, seguir legislando casuísticamente y de acuerdo a los intereses hace que Guatemala no pueda salir adelante. Y yo, en el sentido de, haciendo un matiz a lo que decía el doctor Fernández, yo sí creo que la ciudadanía está consciente. Lo que pasa es que hay miedo y prefieren no meterse, porque el guatemalteco en general no le gusta meterse, pues no llevar mucha confrontación.
es por toda nuestra historia que tenemos, pero yo sí creo que hay una conciencia y esa conciencia se manifestó en las elecciones de la primera vuelta. Vivimos conflictuados entre la forma y el fondo cuando quienes defienden la forma o lo hacen con ignorancia o con mala intención o con un dogmatismo, el cual es respetable en todo caso, pero que al final no estamos siendo conscientes que las formas con las que vivimos han sido construidas de una manera muy deformada y que nos han generado este sistema pues construido por la corrupción y para la corrupción. Entonces, ponernos formalistas cuando el fondo es un país con un Estado capturado por intereses básicamente criminales, pues la discusión se hace extremadamente compleja. Entonces, licenciado, la pregunta sería, ¿es rescatable el actual sistema de comisiones de postulación o deberíamos ya empezar a discutir y a cuestionarnos una alternativa? Definitivamente una alternativa. Lo cuestionable es que esa alternativa conlleva una reforma constitucional. Y al hablar de reforma constitucional, si vamos a modificar este y este artículo, dejamos abierta la sala de operaciones para que intervengan cualquier otra parte de ese organismo que es el Estado. Pero sí hay que hacer reforma, este sistema ya colapsó. Usted mencionó algo muy interesante entre la forma y el fondo. Somos muy dados a la forma, en una actitud farisea, la forma. Y ahora ni la forma ni el fondo. Porque en la forma, hablo de las comisiones de postulación, antier debieron haber presentado las listas al Congreso de la República, o sea que la forma no se está cumpliendo y el 13 de octubre no va a tomar posesión la nueva Corte Suprema, o sea, esa es la forma. Ahora, que lo hiciéramos atropelladamente y eligiéramos y que el 13 de octubre habremos cumplido farisaicamente la forma, como dije, pero el fondo elegimos a los mejores. Así es. Licenciada Mac, al final lo que estamos viendo es a grupos de delincuentes, algunos de ellos constituidos como diputados en el Congreso, porque para nuestra mala suerte, pues son los que el pueblo eligió en también ese sistema cuestionable que tenemos. Pero lo grave es de que delincuentes quieren escoger a los jueces que en todo caso tendrían que juzgarlos. La cantidad de conflictos de interés que tenemos en este proceso, en las comisiones de postulación para, digamos, filtrar a los 800 candidatos que luego llegarían al Congreso para que sea este Congreso quien elige nada menos y nada más que a nuestros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que las Cortes de Apelaciones. ¿Cómo rompemos ese conflicto de interés? ¿Y qué diferencia habría entre que sea el próximo Congreso quien finalmente termine realizando la elección de las Cortes? Filtros hay, incluso en esta comisión de postulación, una decana, la licenciada Harry Méndez, incluso propuso, ¿verdad?, que si aquellos que sistemáticamente se les conoce en el marco del tema de la honorabilidad y de la ética han sido defensores de narcos o tienen... fue rechazado. O sea, no hay una voluntad porque son los delincuentes o aquellos que tienen una honorabilidad cuestionada los que están dominando. El hecho mismo de que un magistrado, que es un representante de los magistrados, cuando no quedaron sus amigos, entonces decidió querer bajar la calificación para que sus amigos pudieran llegar. Entonces, el problema aquí es un problema más, yo diría, de valores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando hemos hablado de independencia judicial, a mí no me preocupa si son de izquierda, son de derecha, porque si estamos claros, inconscientes de los valores y de los principios, no importa si es de derecha o izquierda, si hay independencia judicial, tú vas a aplicar la ley como debe e interpretarla como debe de ser. Pero aquí voy a interpretar la ley a como quiero que me la interpreten. Entonces, ahí es donde comienzan esos conflictos de interés que nunca han querido tampoco regular los conflictos. Pero hablando solo para el tema de la reforma constitucional, pero también nosotros en sociedad civil hemos discutido que tiene que ver con las universidades. Estas universidades que también se convierten en un fraude tanto para los que se gradúan de abogados como para los ciudadanos que acuden a esos disque abogados, pero que llevan otro interés. Entonces, hay otra salida por ahí. El doctor Fernández Molina ahí está haciendo un enorme esfuerzo en formar una nueva generación de juristas para que tengan las ideas claras. En los minutos que nos quedan, doctor Fernández Molina,
La licenciada Mac, digamos, a veces la califican de polémica o disruptiva, cuando no de izquierda, ¿verdad? Nos pasa a otros también por tener una posición firme en contra de la corrupción y por querer acabar con la impunidad. El amparo que puso la Fundación Mirna Mac ante la Corte Constitucional pidiendo que se enmendara el proceso y que corrigieran las aberraciones que se han cometido en el proceso de comisiones de postulación por la manipulación que hay de los grupos interesados, no para buenas causas. ¿Cuál es su opinión, digamos, sin entrar en la forma o en lo técnico, pero políticamente para el país? ¿Fue un acto correcto de la CC el haber, digamos, aceptado los amparos y que tengamos que reiniciar el proceso y que sea el próximo Congreso el que termina eligiendo las Cortes? Sí, fue correcto. Lo que no fue correcto de la CC fue haberse tardado tanto tiempo. Eso fue planteado en los primeros días de julio, un tema que cualquier estudiante de Derecho dice, bueno, si la ley de comisiones dice que debe ser elección por medio del sistema de minorías, de representación de minorías, ¿por qué no lo hicieron? Pues? Y sobre todo que no hubo debate. Ya. Nos quedan segundos, licenciada Mac, pero yo quisiera que no termine esta entrevista sin que quede claro el respeto que tenemos en esta tribuna por su valentía y por su consistencia en la lucha en contra de la corrupción y por acabar con la impunidad en ese país. Eso simplemente debe ser motivo de agradecimiento, el cual algún día quedará patente en nuestro país. Gracias, Dionisio. Solo con el tema de los tiempos. Uno puede interponer el amparo hasta que el agravio se da. Entonces, el agravio, cuando el magistrado lo interpone, es cuando ya se dio el agravio. Nosotros lo interpusimos cuando se dio el agravio, pero sobre todo es que hay una estrategia también por parte de muchos jueces, que son los que tienen que resolver el amparo y se tardan para resolver. Y aquí entraríamos luego, en el tema... Y después se va en apelación a la Corte de Constitucionalidad. Bueno, entonces el tema no fue la resolución tardía de la Corte de Constitucionalidad, sino que la relación tardía de los jueces. Y aquí vieron lo fácil que es caer en el tema de las formas y la parte técnica, que sin duda alguna la tenemos muy enredada. En todo caso, yo les agradezco su tiempo. Lo importante al final es que los ciudadanos comprendamos que este capítulo en la vida de Guatemala es trascendental de lo que suceda al final en las comisiones de postulación y quienes queden electos en las próximas cortes de nuestro sistema de justicia. De eso va a depender el futuro de Guatemala, el éxito del próximo gobierno y sobre todo el bienestar de una ciudadanía, de una nación que ya lleva demasiados años esperando. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado.